El tema a tratar en este video es el tráfico ilícito de migrantes que se desarrolla en la asignatura de Criminalística a cargo de la doctora Rosa Silva Rodríguez, que pertenece a los siguientes estudiantes: Daniela Vegaso Bejarano, Alejandra Chara Lima, María Díaz Tejada, Arnold Escobar Mango, Kevin López Quispe, Merlin Manía Paza, Luzmila Prado Asensio y Noelia Torres Morales. La realidad problemática. Actualmente, el tráfico ilícito de migrantes es uno de los delitos que atenta de manera directa el control de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque deshumaniza a las personas y les da un valor de consumo en el mercado que intercambia y vende a las personas de una manera impune. Este delito afecta sobre todo a países con mayores índices de pobreza y por tanto con mayor población en condición de vulnerabilidad, como es el caso peruano. A pesar de las iniciativas y el involucramiento de diversos sectores y organizaciones de la sociedad, los resultados son insuficientes ante una visión de enfoque punitivo. Por lo que esta investigación tiene por objeto determinar o dar a conocer cuál ha sido la respuesta del Estado para la lucha de la violación a la libertad personal en su modalidad de tráfico ilícito de inmigrantes y cuál es la realidad sobre este fenómeno, evidenciando así que a pesar de diversas iniciativas, la sociedad, los particulares y la falta de atención en ellas contribuyen a que no se pueda trabajar adecuadamente en esta lucha, situación que se agrava día a día para identificar zonas donde existe el tráfico ilícito de migrantes y exactamente en las fronteras, donde la presencia del Estado es muy poca. Como palabras clave de esta investigación tenemos al Plan Nacional de Lucha contra la Trata, delitos contra la libertad, la criminalística, las pericias, el tráfico ilícito de inmigrantes. Los objetivos de esta investigación. El objetivo principal es investigar la comisión del delito del tráfico ilícito de inmigrantes en sede nacional desde una perspectiva holística que subsuma ámbitos en el tipo penal, haciendo principalmente el uso de la epistemología, de la criminología y de la sociedad jurídica. Y dentro de los objetivos específicos tenemos analizar las percepciones de los actores involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de inmigrantes, caracterizar el fenómeno del tráfico ilícito de inmigrantes en la ciudad de Tacna y evaluar la efectividad de las estrategias de la lucha contra el tráfico de inmigrantes en las fronteras del país. Dentro de las hipótesis, tenemos como hipótesis general el tráfico ilícito de migrantes es un fenómeno de naturaleza socioeconómica y criminal que está presente en la historia de la humanidad y sus antecedentes son remotos, estas están en relación con unas prácticas esclavistas de gran parte, que conlleva esto ya de gran parte de las civilizaciones antiguas, y en la actualidad este se somete a millones de personas en diversas formas de abuso y explotación, por lo que Perú debería establecer una adecuada lucha contra este y así seguir valorando los derechos humanos. Con hipótesis específicas que en nuestro país la trata de personas es considerado, después del tráfico de drogas, lo cual motiva que organizaciones de la sociedad conformen un grupo de trabajo multisectorial de lucha, siendo presidido por el Ministerio del Interior. Punto 2. Que las causas del tráfico ilícito de migrantes en nuestro país tienen como objetivo el orden social, económico y político, por lo que debería haber un conocimiento mucho mayor del marco legal. Y como tercer punto, se deberían reducir las lagunas jurisdiccionales para que los estados dispongan de un mecanismo para así poder facilitar la coordinación de sus esfuerzos. La falta de coordinación entre las legislaciones estatales es algo que favorece el accionar de las organizaciones de trata, de tráfico ilícito de inmigrantes, los cuales aprovechan al máximo ello para establecer las rutas de comercio humano. Antecedentes de la investigación. Tenemos a Gabriela Zamora Carmona en el año 2018 en la Ciudad de México,
en el cual en su tesis Monterrey en el tránsito y destino de las personas migrantes nos da a conocer algunos perfiles de la población, en el cual dentro de esta investigación utilizaron dos técnicas, la entrevista a profundidad y el cuestionario. Ahora, las entrevistas a profundidad que se fueron realizando de forma constante desde el año 2017 sirvieron en demasía para ese trabajo, con la intención también de destacar los resultados del cuestionario, por lo que se consideraron algunas entrevistas y notas de campo laboradas a partir de esa fecha mencionada. Cabe mencionar que dentro de esa tesis hace mención a tres factores que motivan principalmente las migraciones forzadas, y como son la búsqueda de empleo, la inseguridad expresada luego de la violencia y el derecho a la vida familiar. Cabe, ojo, mencionar de que también manifiesta expresa de la población con el deseo de la reunificación. Ahora, la desigualdad en el acceso de los derechos sociales se convierte en un punto de partida de las migraciones forzadas. La desigualdad en sí se traduce en una serie de posibilidades que vulneran, que explotan y excluyen, que se generan en los lugares de origen, los cuales se manifiestan en el trayecto migratorio y se presentan ya en el lugar de destino. Por lo que en esta tesis se concluye que tales como el favorecimiento de las redes de ilegalidad, los abusos y restricciones de los derechos de las personas migrantes y a través de las prácticas sistemáticas estatales se deja a un lado lo que es todo este tema de la consecuencia humana, como es el tráfico ilícito de inmigrantes. Siguiendo con los antecedentes, tenemos la investigación de Blanco C. y Marinelli del 2017 que titula Víctimas de trata de personas versus migrantes en situación irregular, retos y lineamientos para la atención y protección de las víctimas de trata de personas extranjeras en el Perú. Se concluyó en esta investigación que la lucha contra la trata de personas transnacionales exige un conjunto de acciones internacionales, regionales, nacionales y locales, para hacerle frente a la trata, pues la situación que atraviesan las víctimas exige de los Estados una respuesta institucional que asegure que éstas sean tratadas como tales y no sean perseguidas por su situación migratoria irregular. Actualmente, en el Perú, parece existir una invisibilización de la existencia de casos de trata de personas transnacionales y como consecuencia de la presencia de víctimas que puedan tener una situación migratoria irregular, una falta de identificación clara de este tipo de situaciones y de la primacía que podría estarse dando la condición migratoria. Frente a la calidad de víctimas, implica un proceso de revictimización y el incumplimiento de una serie de obligaciones de derechos humanos adoptados por nuestro país. Para proteger a las víctimas del Perú, ha adoptado una serie de disposiciones normativas y protocolos de actuación, pero fueron redactados de forma amplia, sin hacer distinción entre las víctimas nacionales y las víctimas extranjeras, brindándoles posibilidad de que las obligaciones de atención y protección allí anunciadas puedan también ser cumplidas en relación con las víctimas en situación irregular, por lo que es necesario complementar lo que allí dispuesto con herramientas concretas de actuación que permitan operativizar la protección de las víctimas extranjeras y asegurar una repatriación voluntaria de las víctimas en condiciones de seguridad y con miras de no dejarlas desprotegidas una vez que vuelvan al territorio del Estado del que son nacionales. Luego tenemos la investigación de Villacorta Kusianovic del 2020, titulada Una propuesta para reparar integralmente a víctimas de trata de personas y trabajo forzoso como parte de la estrategia para erradicar estos delitos. Para la presente tesis se revisaron investigaciones sobre la situación que padecen las víctimas de trata de personas y trabajo forzoso frente al sistema de justicia en Perú, así como jurisprudencia nacional. En realidad, esta realidad fue comparada con los estándares internacionales sobre los servicios de atención y recuperación que le deben brindar los estados,
concluyendo que pese a la gravedad en el país, son pocas las sentencias condenatorias contra los responsables de estos delitos, y mínimas las reparaciones dictadas a favor de las víctimas, pues no responden a un verdadero análisis de los daños sufridos. Además, la posibilidad de ejecutar los montos indemnizatorios son incluso más bajas. Si a ello se suma la ausencia de oportunidades de un empleo formal o programas de desarrollo, se entiende por qué tantas víctimas persisten en la explotación antes que denunciar o colaborar con las autoridades. El Estado peruano se encuentra obligado a promover y garantizar una reparación integral a víctimas de trata de personas y trabajo forzoso, por un lado, para combatir de manera eficaz estos delitos, y por el otro, para asumir su responsabilidad al no haber garantizado de manera oportuna el libre y pleno ejercicio de derechos fundamentales como debía. Siguiendo con el desarrollo de este trabajo, pasaremos a las bases teóricas. De conformidad a lo establecido en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se puede definir el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona de un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Salt y Stein de 1977 consideran que gran parte de la literatura sobre el tráfico ilícito de migrantes analiza el fenómeno como una empresa financiera o una amenaza para la seguridad, ya que en estos contextos los migrantes son conceptualizados como objetos atrapados por redes criminales, con un escaso papel activo. Este enfoque se centra en la organización y el modus operandi de la empresa de tráfico ilícito, con pocas o ninguna atención dedicada a la voluntad de los propios migrantes. Por lo tanto, se puede entender que el tráfico ilícito es una actividad lucrativa que consiste en el traslado o facilitación de entrada de migrantes al país de forma ilegal. El ingreso se podrá realizar por pasos no habilitados o por pasos fronterizos oficiales, solicitando documentos de viaje o documentos de identidad falsos. Esta es una conducta que atenta contra la seguridad y soberanía del Estado. El tráfico ilícito de migrantes se desarrolla en contextos de las aspiraciones y condiciones migratorias, junto con las normas de los estrados sobre la entrada y tránsito y permanencia de los migrantes. Las políticas de migración de los estados a menudo son restrictivas, lo que refleja la capacidad limitada de los países para absorber un número grande de migrantes en periodos cortos de tiempo y la preferencia de los estados por cierto tipo de inmigrantes, los que generalmente son altamente calificados y cumplen tales requisitos. Muchas personas que desean migrar no satisfacen estos requisitos legales o no los conocen, recurriendo a este tipo de entrada al país. No obstante, las estrictas políticas de migración, incluidas las restrictivas políticas de asilo, las severas sanciones por entrada irregular y la aplicación de los controles fronterizos han sido una gran medida ineficaz para disminuir los movimientos migratorios. Respecto a la situación del Perú, de acuerdo al informe número 1 del 2019 de la Defensoría del Pueblo, el Perú ha sido visto más un país de tránsito que un país de destino para los traficantes de migrantes, siendo afectados mayoritariamente personas haitianas que tenían como país de destino Brasil. Sin embargo, eso ha ido cambiando por el incremento de personas venezolanas migrando de su país de origen a diversos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, generando cambios en el flujo migratorio del país y en el tráfico ilícito de migrantes. Es por ello que, con la dispersa migratoria venezolana, el Perú ha cambiado radicalmente su dinámica migratoria, siendo actualmente el segundo país del mundo con la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas venezolanas, convirtiéndose ahora en la más grande comunidad extranjera dentro del territorio. Para el 12 de agosto del 2019 se han reportado
871 personas de nacionalidad venezolana dentro del Perú, las cuales, pese a ser un número significativamente alto, han ingresado de forma totalmente legal sin ser objeto del tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se estima que a partir de las restricciones migratorias impuestas, es decir, que tengan pasaporte y visa humanitaria, exigidas para personas venezolanas desde el 15 de junio del 2019, puede aumentar el tráfico ilícito de migrantes, sosteniendo que al aumentar las restricciones migratorias se potencia la existencia de este tipo de organizaciones que lucran con la necesidad de movilización de poblaciones vulnerables que desean ingresar al territorio peruano por motivos económicos, de reunificación familiar, entre otros posibles mejoras que perciban al otro lado de la frontera. A continuación, los elementos esenciales del delito de tráfico ilícito de migrantes. La trata y el tráfico de personas son frecuentemente identificados como la nueva esclavitud. En este contexto, desde la estructura del delito surgirán los sujetos activos del tráfico de migrantes como facilitadores del proceso, mediante mecanismos ilegales a cambio de un rédito económico. El bien jurídico protegido es la dignidad, como la calidad de persona de las víctimas y no de objetos o mercancías, ya que el resultado de la vulneración de este derecho siempre será la explotación. El tráfico ilícito de migrantes se restringe a un momento específico del proceso de movilización, que consiste en el cruce de fronteras, para el cual el sujeto activo presta su facilitación a cambio de un pago. Este delito comúnmente forma parte de la cadena de etapas de trata, específicamente el transporte, el traslado y la acogida, enmarcándose en la categoría de migración forzada. En este tipo penal, el migrante es socio desigual en la transacción. La ganancia se produce por el traslado, para lo cual puede sucederse una variedad de delitos como falsificación de sellos, timbres, documentos de viaje o de identidad, manipulación de base de datos, cohecho o simplemente el traficante puede ser un guía en el proceso de incumplimiento de normas administrativas migratorias, como el cruce por pasos fronterizos no autorizados. En resumen, habría 3 elementos en el tráfico que no se producen en la trata, por lo menos no en todos los casos: el consentimiento de la víctima, que en la trata se pierde en el momento en que se activa la variable de la explotación; el carácter transnacional presente en el tráfico y no siempre en la trata; y la explotación, rasgo característico del delito de trata de personas. El delito de tráfico de migrantes como criminalidad organizada. La cooperación interestatal es un elemento que se repite en el protocolo de tráfico de inmigrantes, debido al carácter transnacional de este delito, ya que su acción misma consiste en facilitar a un tercero el cruce de una frontera por medios ilegales. El funcionamiento en la red y la serie de servicios que requiere esa tarea necesariamente provocará que varios de ellos se presten en el país de origen, otros durante el viaje en los distintos lugares de tráfico y también en el país receptor. La OIM señala que los estados deben cooperar en la mayor medida posible para prevenir, perseguir, combatir y sancionar el delito de tráfico ilícito de migrantes, para lo cual establece una serie de recomendaciones de cooperación y asistencia internacional respecto a las medidas fronterizas de la calidad de los documentos de viaje, capacitación y asistencia técnica, extradición de traficantes, repatriación de víctimas objeto de tráfico, asistencia judicial recíproca, coordinación para la incautación de bienes y fomento a la firma de convenios. La tipificación del delito de tráfico de migrantes, al estar respaldada en un Tratado Internacional de Derechos Humanos, deja poco margen a los estados respecto a la elección sobre incluir o no esta conducta en sus códigos penales. Además, se observa que las organizaciones criminales se desarrollan alrededor del mismo, por lo que no tipificar este delito conlleva al incumplimiento de un estándar internacional.
La legislación, por otro lado, ha identificado un delito grave cuando el tráfico tiene como resultado la muerte o importante daño a la integridad de la víctima. Igualmente, cuando el que permite el paso ilegal es un funcionario público que abusa de su poder, y también aparece como circunstancia agravante que el delito sea cometido dentro de una organización criminal. Bien, ahora en bases sustantivas tenemos como primer punto al bien jurídico protegido. En este tipo de delitos, el bien jurídico protegido es la dignidad, como la calidad de persona de las víctimas y no de objetos o mercancías, ya que el resultado de la vulneración de este derecho siempre será la explotación. Como segundo punto se tiene el tipo objetivo. El tráfico ilícito de migrantes constituye un delito contra la legislación migratoria de un Estado. Es una forma de facilitación de la migración irregular en la que terceras personas ayudan a otra u otras a integrar un Estado del cual no se es nacional, burlando o evadiendo controles migratorios. Realizar el análisis corresponde los siguientes elementos. Se tiene primero al sujeto activo. El sujeto activo es el traficante, que puede ser cualquier persona en tanto no exista cualificación de ninguna clase, siempre que esté involucrada directa o indirectamente con el delito. No obstante, en algunas legislaciones como la peruana, la cualificación del sujeto activo puede constituirse en un agravante específico. Segundo, se tiene el sujeto pasivo, que es el estado receptor, que verá incrementado el caudal migratorio de forma ilícita. El tercer punto es la persona objeto de tráfico. Se le considera persona no nacional de un Estado, que es asistida por el traficante para ingresar de forma ilegal a un país. En términos generales, no tiene la calidad de víctima, salvo que se vulneren sus derechos durante el traslado. La acción consiste en la facilitación de la entrada irregular a un Estado a través del uso de documentos falsos o del uso de rutas de ingreso clandestinos. La finalidad consiste en obtener un beneficio financiero u otro de orden material. También se tiene el bien jurídico afectado, que es un delito que atenta contra... Como tercer punto se tiene el tipo subjetivo. El delito de tráfico ilícito de inmigrantes constituye un delito eminentemente doloso, quedando excluida la posibilidad de comisión imprudente, ya que se exige que se actúe con el objetivo de obtener un beneficio por la realización del ilícito. Consecuentemente, siendo el delito del artículo 303 del Código Penal uno doloso, el autor tiene conocimiento de los alcances de su conducta, la conducta fraudulenta, así como la aptitud lesiva, que es el riesgo directo de realización del tipo, que la misma posee de cara a la vulneración del bien jurídico penalmente protegido. Adicionalmente, para poder afirmar la existencia de una actuación dolosa, el sujeto debe haber cometido el acto o actos materiales intencionalmente y con fines de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio por el traslado o guía en el incumplimiento de normas administrativas migratorias, como lo es el cruce por pasos fronterizos no autorizados. Por ello, el tráfico ilícito con fines no de lucro no está comprendido en el tipo penal ni en el protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes. Como cuarto punto se tiene la antijuricidad. Cabe recordar que la antijuricidad es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho. En relación con el análisis propuesto, la tipicidad es considerada el fundamento real y de validez de la antijuricidad y el delito como un acto típicamente antijurídico. Sin embargo, se admite, como lo hacen los partidarios de la noción de ratio cognoscendi, que el acto puede ser justificado por lo que no es ilícito a pesar de su tipicidad. Dado que el hecho delictuoso es meramente doloso y no constituye alguna causa de justificación ni obedece al ejercicio de un derecho a deber, no hay paso a la existencia de antijuricidad en los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y delitos contra el orden migratorio. Como quinto punto, se tiene la culpabilidad. El Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar o aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define el tráfico ilícito de inmigrantes como la conducta consistente en la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Cabe mencionar que el tráfico ilícito de inmigrantes es también conocido como contrabando de personas y constituye un delito contra el orden migratorio del Estado, tanto del país como del nuevo destino. Como sexto punto se tiene la sanción. El artículo 300-A del Código Penal peruano establece que el que promueve,
favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona con el fin de obtener directa o indirectamente lucro o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Por su parte, también el artículo 303b del citado cuerpo legal prescribe que la pena no será menor de 5 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad e inhabilitación, conforme el artículo 36, inciso 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, cuando el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. El agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial que aproveche de esta situación o actividades para perpetrar el delito. Existe pluralidad de víctimas. La víctima tenga entre 14 y menos de 18 años de edad o sea incapaz. El hecho es cometido por 2 o más personas. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo afinidad, o tiene la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitación en el mismo lugar. También se indica que la pena privativa de libertad será no menor de 25 años cuando se produzca la muerte de la víctima, lesión grave que ponga en peligro la vida o la seguridad de los mismos. Ahora bien, respecto a las bases criminalísticas. En la actualidad se concibe que la criminalística estudia a los hombres como criminales, delincuentes. Es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente un hecho presuntamente delictuoso y a los presuntos autores, aportando las pruebas a los organismos que procuran y administran justicia. Es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal, con el fin de conocer sus causas y formas de manifestación. Esto indicado por Montiel y Sosa. Se tienen 3 áreas de investigación especial que deben intervenir en los casos de red de trata. La primera es la criminología. Se considera que la criminología estudia a los hombres como criminales, delincuentes, su entorno social, características físicas, psicológicas y el tratamiento que se les debe dar en caso no cumplan o violen lo establecido en la ley. Es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal con el fin de conocer sus causas y formas de manifestación. Como segunda área se tiene el derecho penal. El derecho penal como mecanismo de control social formal se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. Tercero y por último se tiene la investigación administrativa. El organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, responsable del control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros, la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros y el otorgamiento de la nacionalidad peruana es la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuya misión es conducir la política migratoria interna a favor de las personas nacionales y extranjeras de manera oportuna, transparente, segura e íntegra, respetuosa de los derechos humanos de los migrantes en armonía con la seguridad social, orden interno y público. Como tal, para el caso subexamine, es el ente administrativo que posee legítimo interés y participe de la investigación en sede administrativa y ex post penal. Los principios de la criminalística permiten principalmente dotar de contenido teórico abstracto que permite la resolución de supuestos no especificados en las normas con contenidos concretos, teniendo un mayor margen de aplicación. Se les denomina principios a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o de un arte. En el presente trabajo se encuentran presentes los siguientes principios. El primero es el principio de uso. Mediante este principio se entiende que el ilícito penal posee medios que efectivizan su realización, es decir, utilizan agentes ya sean químicos, físicos, biológicos y actualmente tecnológicos para su comisión. Tal como acontece en el caso de materia de examen, donde se utilizaron herramientas que desvinculen la trata de personas de los bienes inmuebles utilizados y con la ayuda de la tecnología se realiza una insertación en la sociedad formal de los sujetos beneficiarios del tráfico de inmigrantes. Como segundo se tiene el principio de producción. Este principio hace uso del razonamiento causalista que posee la criminalística, observado el resultado retrotrayendo los hechos en abstracto. Se puede determinar cuál ha sido el instrumento empleado bajo un criterio de idoneidad y de probabilidad. Como tal, a través de este principio se constata en el uso de los implementos y vehículos que permiten el tráfico de migrantes en la zona delimitada, que permitió al personal de la policía desarticular la red de trata en la frontera sureña. Como tercero se tiene el principio de intercambio.
Este principio fue originado en el pensamiento de Edmund Locke. Sitúa su antecedente lógico en la presencia de una relación sinalagmática entre el agente y el objeto, por lo que la mera interacción implica un intercambio entre ambos. Verbigracia, las huellas dejadas en la escena del crimen a razón de la manipulación de las herramientas o utensilios. De igual forma, se entiende que en el presente caso, dicho intercambio contra aquellos sujetos perjudicados o beneficiarios que son los propios migrantes. Después se tiene el principio de correspondencia. Este principio implica una relación del elemento encontrado con el posible responsable. Como tal, está directamente implicado con el principio de producción. En el presente supuesto, de hecho, se trata de los mecanismos idóneos utilizados para el traspaso de migrantes por parte de los sujetos activos del delito. También se tiene el principio de reconstrucción. Para esclarecer el delito es menester del estudio de todas las evidencias materiales asociadas al hecho, las cuales darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos del caso subexamen, y de forma ulterior reconstruir el mecanismo de hecho o fenómenos para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. Se busca reconstruir la secuencia de los hechos de forma lógico-empírica, como tal, esclarecer el iter criminis de los sujetos activos del delito para su utilización posterior en el juicio penal. Se tiene también el principio de probabilidad. Este obedece a una de las finalidades de la criminalística, la reconstrucción de fenómenos o hechos que se acercan a la verdad material. Es menester aclarar que se busca el mayor grado de probabilidad en cuanto sea posible de los hechos recabados. En el presente caso, como el megaoperativo transfronterizo 2021, ejecutado entre el personal policial y representantes del Ministerio Público. Se detuvo a 15 personas, entre ellas 2 policías, quienes integrarían la organización criminal. Y por último, se tiene el principio de certeza, que se trata de identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerables que se utilizan e indicios que se producen en la comisión de los hechos, logrando por medio de la metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan certeza de su existencia y procedencia. Reiterando los saludos, doctor y compañeros, voy a pasar a exponer una casuística que nos va a permitir ahondar en los conocimientos que ya han sido expresados por mis compañeros. En concreto, la presente causística se trata de una red de tráfico de migrantes ilegales en la región de Tumbes, al norte de nuestro país. Dicho delito fue materia de investigación por parte de las fiscalías especializadas en trata de personas. Los hechos en concreto acontecieron el día 4 de mayo del año 2021 a las 9:15 horas, hora en la que se llevó a cabo una intervención en la provincia de Tumbes por parte de los efectivos del Escuadrón Verde, que habían realizado acciones tácticas en la zona. Es así que a través de estas acciones se detuvo a 3 ciudadanos peruanos acusados del tráfico de migrantes, identificados como Germán Sandoval Paiva, de 42 años, Paul Montenegro Vergara, de 40 años, y Johnny Mendoza Torres, de 33 años, quienes, a bordo de la unidad vehicular en que se encontraban, estaban trasladando a ciudadanos venezolanos. Finalmente, todos los detenidos fueron llevados a la comisaría del sector. Es menester aclarar también que las fiscalías especializadas en trata de personas también son competentes para conocer de 21 delitos penales, entre los cuales se encuentra el delito de tráfico ilícito de migrantes, como ya se ha mencionado anteriormente. Ello permite investigar y denunciar este delito de manera más efectiva con el objetivo de frenar a las mafias organizadas que explotan sexual y laboralmente a las personas más vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes. Al respecto, también es importante aclarar que la criminalística permite desarrollar de mejor manera el trabajo de los titulares de la acción penal, puesto que permiten, a través de la implementación de premisas antropométricas contables, en caso de que se quiera determinar, por ejemplo, el origen ilícito de cierto tipo de bienes inmuebles o similares, para coadyuvar a la determinación del delito, si efectivamente se ha realizado o no. Continuando con el análisis del caso en materia de examen, ahora vamos a hablar acerca de la utilidad de la criminalística, es decir, la aplicación práctica de la criminalística al caso seleccionado que va a ser materia de examen. Ahora, también es importante señalar que la criminalística, como ciencia auxiliar del derecho penal, aunque con autonomía, permite, entre otros aspectos, determinar el por qué, cómo, cuándo, dónde y demás preguntas conocidas como las reglas de oro de la criminalística, que nos van a permitir hacer un mayor análisis con mayor profundidad de la casuística presentada. Ahora, centrados en el ejemplo dado anteriormente,
Primero es importante indicar que por tráfico ilícito o contrabando de migrantes comprende la facilitación del cruce ilegal de fronteras o de la residencia ilegal con objeto de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material. Este delito es perpetrado muchas veces por redes delictivas organizadas a un alto nivel que aprovechan la oportunidad para obtener cuantiosos beneficios con un bajo nivel de riesgo, en lo que se considera una actividad mercantil que solo va a generar ganancias. Los contrabandistas de migrantes se organizan cada vez mejor y establecen redes profesionales que trascienden fronteras y regiones, como ocurre con otras formas de delincuencia organizada. Véase, por ejemplo, las delincuencias de hurtos, robos, las delincuencias de delitos transnacionales, las de lavado de activos, etcétera, etcétera. Los grupos involucrados en esta actividad delictiva han ampliado sus operaciones mediante el cambio de rutas en un intento por expandirse a otros mercados y eludir la acción represiva de los estados. Como ya se ha mencionado, es un delito transnacional, por lo que va a implicar la presencia de la banda en por lo menos dos regiones diferentes del país o de dos diferentes países. Y una de las políticas principales a ser aplicadas es reforzar la cooperación internacional, afianzar la coordinación nacional y asegurar la armonización transfronteriza de las leyes para subsanar posibles lagunas. La única forma de poner fin a la actividad de los contrabandistas de inmigrantes es la colaboración entre los actores diferentes de los países de origen, tránsito y destino. En el presente caso, para un mayor análisis, es necesario determinar el porqué de la trata de migrantes, citándose esta en la generación de ingresos y en la necesidad del traslado poblacional, este último por parte de los sujetos que van a ser objeto del traslado propiamente dicho. El cómo, el how, en los medios utilizados que dejarán rastros, en este caso, el uso de medios de transporte motorizados para trasladar los objetos de una frontera a otra. El cuándo se encuentra situado en diferentes situaciones acontecidas en diversos lapsos de tiempo, porque, como recordamos, estas redes de trata no se dedican por única vez al traslado de personas, sino que lo realizan de forma reiterada. No obstante, la última de estas, el último supuesto acontecido, fue intervenido por la policía y los oficiales del Escuadrón Verde, y se encontraron a los 3 sujetos mencionados anteriormente. La ubicación, por otro lado, como fue mencionada también con anterioridad, es en la región del norte, precisamente porque la geografía del lugar y la falta de fronteras definidas permiten realizar el delito con mayor facilidad, porque los oficiales de aduanas no se dan abasto completos para poder determinar fronteras. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Merly Verónica Mamanía Paza y voy a continuar con la exposición en la casuística 2, que trata sobre el tráfico de migrantes en la frontera con Chile. Este caso va a tratar sobre la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de inmigrantes en la frontera de Tacna y Chile. Las partes son las siguientes. Los agresores son 16 imputados, los agraviados el Estado y por supuesto los pasajeros quienes sufrieron el accidente. La Fiscalía que inició la investigación es la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad, y el proceso donde se llevó a cabo esta investigación fue por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente especializado en el crimen organizado de Lima. Los hechos son los siguientes. Con fecha 6 de septiembre del 2021, el bus de placa de rodaje XT-253S color verde trasladaba a los ciudadanos extranjeros de Haití y Venezuela y se volcó a horas de la madrugada a la altura del Cerro Cataguadal en las Pampas de Viñadi, en la región de Tacna. Este accidente dejó 3 muertos y 2 heridos, algunos de ellos con heridas graves, entre ellos un haitiano, el señor Yaikes Ferró. Estos pasajeros ingresaron de forma ilegal, lo que dio pie para iniciar un proceso de investigación teniendo como detenido al conductor del vehículo, que fue trasladado hasta la comisaría. Asimismo, se sabe que estas personas ingresaron con este vehículo por una ruta que usan los contrabandistas durante la noche. Después se encontraron con una mujer que les cobró hasta $150 para llevarlos hasta la ciudad de Tacna. La fiscal provincial, Patricia de la Cruz, investiga si el transporte forma parte de una investigación de tráfico de inmigrantes. El 9 de septiembre del 2021, 20 personas, entre ellas el policía suboficial técnico de primera Ricardo Martín Luque, de 46 años, quien presta servicios en la comisaría de la Concordia, y el suboficial superior José Luis Camargo Aguilar, de 59 años, de la comisaría de Camiara,
y el oficial de migraciones se sabe que son pertenecientes a una organización dedicada al tráfico de inmigrantes, fueron capturados en la madrugada durante los megaoperatorios simultáneos entre la ciudad de Tacna, Arequipa y Lima. La intervención estuvo dirigida por la Segunda Fiscalía Subprovincial. Entre los inmuebles allanados figura la comisaría de la Policía Nacional del Perú y una celda en el penal de Socabaya de Arequipa y otra en el penal de Castro Castro, en Lima, así como un local comercial, hospedajes, domicilios de las regiones mencionadas, y la fiscal de la Segunda Fiscalía Supranacional contra la Criminalidad Organizada fue quien llevó a cabo esta operación conjuntamente con el equipo 4, quien lideró los operativos. Informó que esta organización criminal hacía pasar a extranjeros ilegalmente de Tacna a Arica, previo pago de $200,000 o de $150,000 a $200. Bien, esto es con respecto a los hechos. Con respecto a los medios probatorios, se tienen documentos que se allanaron en los lugares, en los inmuebles que se intervinieron, así como las falsificaciones de identidad, la falsificación de documentos, y además del perito que es el perito especializado en especialista en falsificación, que es dactiloscópico, así calígrafo también, y que menciona que los documentos eran falsos. Asimismo, se tiene también en la sentencia de primera instancia que los declaró culpables por ofrecer, por pertenecer prácticamente a una organización criminal a los inmigrantes en situación irregular para ayudarlos a evadir los controles de la frontera nacional. Y en la parte resolutiva declara culpables a 16 de los 20 imputados que inicialmente eran, y los declara culpables bajo la terminación de la ley número 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes, que tipifica el delito de tráfico ilícito de inmigrantes de la siguiente manera: el que promueve, favorece, financia o facilita la entrega, salida ilegal del país a otra persona con el fin de obtener dinero, directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 4 ni mayor de 6 años. Ello según el artículo 303 también del Código Penal. Asimismo, los declaró culpables a las personas de 16 imputados a 6 años privativa de libertad, y los declara también para que puedan pagar un monto dinerario como indemnización por el monto de 5,000 soles a las partes agraviadas. Asimismo, también se hace observaciones que este delito no es muy, se podría decir, muy general, que se sufre prácticamente en todos los países, se da, y lo que aquí vemos es que la policía está inmiscuida en este tipo de delitos y hay corrupción de funciones, corrupción en la forma de cómo han tratado siendo personal de seguridad, quienes deberían ejercer la justicia o de hacer valer nuestros derechos, las leyes que se regulan en nuestro país, no los hacen, porque justamente estas dos personas, quienes mencioné primero, los policías, son cabecillas de dicha organización, ¿no? Que son los Escorpiones de Santa Ana, en los que ya actualmente están cumpliendo condena de pena privativa efectiva. Asimismo, para esta exposición también se hizo una encuesta a un especialista en migraciones, que es un policía de migraciones en la frontera de Tacna, Chile. Las preguntas que se le hizo fueron las siguientes: ¿la trata de personas está siempre vinculada a la migración? El efectivo policial nos dice que no siempre están relacionadas, puesto que sí, a veces pueden estar conexas, pero estas no siempre están relacionadas, ya que ambos delitos son diferentes. Con respecto a la segunda pregunta, ¿hay diferencia entre trata y tráfico ilícito de inmigrantes? Nos dice que sí,
pues para la trata de personas se necesita 3 sujetos rectores, que es la conducta, el medio y el fin. En cuanto al delito de tráfico de inmigrantes, se necesita el cruce de frontera y que este cruce de frontera sea ilícito. A partir de ello se puede, salen los conductos rectores de la conducta. Con respecto a la pregunta 3, ¿puede haber trata de inmigrantes sin cruzar frontera? No. En este caso nos dice que no hay trata de personas sin cruzar las fronteras. Siempre se debe dar este aspecto, que debe haber un traspaso de frontera. Dice, en el caso de migraciones no puede haber un delito de migraciones, no puede tipificarse sin haber cruce de frontera, pero en un caso de trata de personas es igual a una explotación, entonces en ese caso sin necesidad de cruzar la frontera se podría configurar, ¿no? Con respecto a la pregunta 4, ¿todos los tratantes forman parte de una mafia o crimen organizado? La respuesta es que sí. En casi todos los casos que ha sido de su conocimiento fueron así, ya que se necesita de varias personas para que lleven a cabo el plan, debido a que se delegan funciones, tareas, siendo que los cabecillas quienes dirigen a todas estas personas y todo el operativo. Gracias, eso sería todo por parte de mi exposición. Después de analizar tanto el marco teórico, el marco legal y la casuística respecto del tráfico de inmigrantes, como grupo tenemos que dar ciertas recomendaciones. La primera sería que de la experiencia recogida se deja abierta la posibilidad de que en próximos estudios se aborde un análisis presencial de campo sobre el análisis de la escena del crimen del tipo penal tratado, aplicándose distintas y notables metodologías, ya sean con el instrumental debido y avanzado aunados a la incorporación de otras áreas del conocimiento para su exploración o en el desarrollo de modelos meramente teóricos criminalísticos. Asimismo, consideramos que se debería incluir una evaluación a efectos de obtener valores estadísticos respecto al desempeño de los peritos criminalísticos en la escena del crimen, específicamente en el delito del tráfico ilícito de personas, para que se permita considerar y manejar una buena actuación en la descripción de cómo se llevó a cabo la transgresión por tratarse de un delito especial en cuanto a la dinamicidad de la acción. Asimismo, queremos recomendar que la trata de inmigrantes es un delito principalmente fronterizo, por lo que para la correcta investigación y posterior enjuiciamiento es necesaria la cooperación entre autoridades de todos los países involucrados, ya sea de manera formal, a través de tratados o acuerdos, o de manera informal, a través de un contacto directo, operativo, de policía a policía, de presidente a presidente, de servicio de aduanas a servicio de aduanas, ofreciendo las facilidades para el intercambio rápido y seguro de información, sin olvidar, por supuesto, las formalidades necesarias para garantizar la admisibilidad de las pruebas en el proceso judicial. Otra recomendación sería que los agentes que son el primer contacto de las víctimas de trata de inmigrantes deben estar debidamente capacitados para poder reconocer cualquier indicio o evidencia que nos indique que una persona es víctima de este delito, que es el de trata de inmigrantes, ya que la mayoría podría convertirse a posterior, como hemos visto en varios casos, en una víctima de explotación de trata, por lo que es necesario que cualquier autoridad, comisaría de las ciudades fronterizas esté debidamente capacitada para formular las preguntas pertinentes y poder reconocer si es víctima, y de esta manera poderla remitir a la autoridad correspondiente. Resulta ser de vital importancia que en la investigación de los delitos de trata de personas se efectúe la reconstrucción de los hechos y además
recomendamos que se debería realizar un estudio de todos los casos a nivel nacional sobre la efectividad y la eficacia de la judicialización del delito de tráfico ilícito de inmigrantes, para determinar la realidad de las víctimas y justificar si el proceso penal cumple con sus expectativas y, por otro lado, determinar si el derecho penal funcional cumplió con sus fines. Y también resulta importante hacer un análisis profundo sobre el alcance e implicaciones que tienen las concepciones de soberanía y seguridad estatal sobre la vigencia y aplicación real de los principios constitucionales de movilidad humana, en el marco de un Estado constitucional de derechos. Asimismo, recomendamos también que debe haber un mayor control en las fronteras para poder identificar a estas personas que se hacen llamar o que cumplen la función de canguros, quienes son un grupo de personas que se encargan de trasladar a las personas de un país a otro, esto de manera ilegal. Lo que hacen estas personas asimismo es aumentar el riesgo y aumentar el porcentaje de delitos que se da. Asimismo, como estos son las personas que ayudan a realizar el delito, son las personas que deberían estar o recibir una mayor pena. Esa sería, para terminar, todas nuestras recomendaciones respecto de este delito. Listo, continuando con la presente exposición, vamos a hablar sobre las conclusiones que ha llegado el grupo en general, el grupo en común. Como primera conclusión, tenemos que el delito del tráfico de migrantes, como delito fuente del tipo penal autónomo, en mérito a la sentencia plenaria número 1/2017 de lavado de activos, se tiene que, en expressis verbis, un alto estándar probatorio que muchas veces desemboca en la absolución del imputado debido a que existe duda razonable. Se llegó a esta conclusión luego de analizar el caso sobre el recurso de nulidad número 422/2018, interpuesto en el caso sobre tráfico de migrantes centroamericanos en la frontera con Tumbes. Listo, continuando con la presente exposición, vamos a hablar sobre las conclusiones que ha llegado el grupo en general, el grupo en común. Asimismo, del análisis del referido caso y del trabajo de investigación, se pudo concluir que el tráfico de migrantes, a diferencia de la trata de personas, posee dificultades probatorias respecto de la comisión del delito, puesto que la persona transportada, es decir, la persona que ingresa de manera ilegal al país, no conoce al sujeto activo del delito y no presenta denuncia alguna contra él, puesto que en última instancia se le puede considerar como favorecido con la realización del supuesto hecho, ¿no? Asimismo, del análisis del referido caso y del trabajo de investigación, se pudo concluir que el tráfico de migrantes, a diferencia de la trata de personas, posee dificultades probatorias respecto de la comisión del delito, puesto que la persona transportada, es decir, la persona que ingresa de... Como grupo, también hemos llegado a la siguiente conclusión, a la conclusión número 3, en base a la cual hemos concluido que, como se ha podido ver a lo largo de la investigación, la problemática del tráfico de migrantes es compleja y poco conocida. Compleja porque abarca no solamente el delito, sino a las consecuencias que se vinculan con la problemática de la migración, que impone una mirada más integral y protectora sobre la materia. Ello resulta difícil porque los esfuerzos internacionales se han centrado en la persecución del delito más que en la búsqueda de entender y reducir las causas estructurales, así como adoptar medidas para la protección de quienes son los verdaderos afectados, es decir, las personas migrantes. Como siguiente conclusión, hemos determinado que el caso de nuestro país no escapa de esta caracterización. Primero, porque la falta de datos sobre la realidad del tráfico de migrantes en nuestro país impide el desarrollo de políticas en el tema. Segundo, que si bien existe, además de la normativa penal, una respuesta migratoria preliminar mediante la calidad humanitaria,
urge implementar esta, ya que por ahora, en la práctica, las personas migrantes, objeto o víctimas del delito, no cuentan con ningún tipo de medida migratoria. Y en tercer lugar, es preocupante que algunos mecanismos de control migratorio, en especial la retención migratoria, contradigan los estándares del derecho internacional y puede impactar de manera desproporcionada a las personas migrantes que han sido víctimas de tráfico, por su especial situación de vulnerabilidad. Nuestra siguiente conclusión, la conclusión número 5, se basó en el análisis del caso del tráfico de migrantes, de la trata de personas en Pucusana, en el cual se pudo concluir que las víctimas cambiaron su declaración inicial exculpando a los imputados, pero a pesar de ello, la sala penal, para determinar si existió nulidad o no en la sentencia emitida por la sala superior, que condenaba a los procesados por el delito de trata de personas en modalidad agravada, aplicó el criterio del fundamento jurídico 23º, que se encuentra establecido en el Acuerdo Plenario número 1/2011 CG 116, mediante el cual se establece que cuando una de las partes cambie su versión inicial, exculpando al agraviado, resulta ser posible hacer prevalecer como confiable aquella versión con contenido de inculpación. En ese sentido, consideramos que este criterio no resulta ser suficiente para determinar la culpabilidad o inocencia de las personas imputadas en la comisión de este grave delito, por lo que toma mayor relevancia que las autoridades cumplan con seguir a conciencia los principios y métodos de la criminalística, a efecto de poder conseguir una aproximación a la verdad con una mayor certeza. Nuestra siguiente conclusión también se basó en el análisis del caso referido, en el cual pudimos colegir que cuando en autos existe suficiente material probatorio y determinante que ayude a acreditar la participación y vinculación de los procesados con los hechos materia de imputación, se enerva la presunción de inocencia que tiene todo procesado, ya que el material probatorio genera convicción en la responsabilidad de los procesados. Nuestra siguiente conclusión también se basó en el análisis del caso referido, en el cual pudimos colegir que cuando en autos existe suficiente material probatorio y determinante que ayude a acreditar la participación y vinculación de los procesados con los hechos materia de imputación, se enerva la presunción de inocencia que tiene todo procesado, ya que el material probatorio genera convicción en la responsabilidad de los procesados. Por último, nuestras dos últimas conclusiones las hemos dividido en dos. Primero, hemos podido concluir como grupo que a lo largo de la presente investigación, al haber recabado los antecedentes suficientes, tales como trabajos de investigación, ya sea de índole peruana y extranjera, los cuales han coincidido con afirmar que el desvalor de la figura penal en desarrollo y hacer hincapié en la realidad y en la problemática que está existiendo en nuestro país y en el mundo, siendo consecuente poder llevar a un análisis de la escena del crimen en el delito del tráfico ilícito de migrantes, el cual engloba el estudio de indicios y evidencias que conformarán el medio probatorio pertinente para una debida explicación y demostración de los hechos delictivos, y posteriormente para la determinación de la responsabilidad del sujeto activo. Y por último, que respecto a la jurisprudencia nacional que también ha sido aplicada en la presente investigación, cabe resaltar la actuación de la sentencia plenaria 1/2017, la cual presenta el desempeño de un alto estándar probatorio que muchas veces desemboca en la absolución del imputado por una duda razonable. Eso sería todo como grupo. Gracias.